Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa, La Metamorfosis de Ser, que sale como siempre de 19 a 20 todos los lunes por FM Fénix, canal alternativo 100.3. Estamos inaugurando transmisión telefónica. Mi nombre es Alejandra y como todos los lunes te voy a pedir que me acompañes, ¿sí? El mal tiempo hace que estemos en esta situación, no íbamos a dejar de hacer el programa y contamos con la ayuda de Sergio, como siempre, nuestro operador, y tenemos invitada, ¿sí? Y hace que este programa sea así como más interesante que de costumbre. Nuestra invitada es la doctora Mercedes Mancinone, ya la conocemos, ella ya ha participado de este programa antes, ella es ginecóloga, es patóloga mamaria también, o mastóloga, y la podés encontrar en todas sus redes como Merce Mancinone. También la encontrás en el Hospital Tornú. Y más allá de dónde la encontrás, y qué es lo que vas a encontrar más allá de una doctora, vas a encontrar un ser humano hermoso y que siempre está con esa palabra justa para decir en cada momento. Y hoy vamos a hablar precisamente del valor de la palabra, cuando esa palabra desde la medicina dice mucho más que la palabra, el peso de esa palabra y todo aquello que involucra a veces la palabra de un médico. Pero tiene un don, Merce, que es hacerlo todo un poco más, no tan complicado, no tan difícil. Y no quisiera estar ni en tus zapatos al momento de determinadas situaciones, ni en el zapato del que está del otro lado. Y sin mucho más te vamos a dar la bienvenida nuevamente a este programa. Es un placer tenerte, es un placer hablar contigo siempre. Y bienvenida nuevamente, como siempre. Gracias. Hola, ¿me escucha bien? Sí. Gracias por esa bienvenida que siempre me das con esas palabras tan lindas que la verdad que es mucho, es un montón, siempre te digo lo mismo. Nada, así que yo soy la agradecida porque me encanta hablar, me encanta comunicar, así que estoy feliz de estar hoy acá y poder hablar de eso, ¿no? Del poder, del valor y el poder que tienen las palabras, ¿no? Que para mí son para mí, para muchísima gente, pero para mí es como que le doy un valor muy especial a cada palabra que uno dice porque habla de nosotros también. Las palabras que usamos o que decimos o cómo las decimos habla mucho de nosotros, de nuestra esencia, de pensarlas, de utilizar la palabra que se acerque más a lo que quiero transmitir, buscarlas, pensarlas. Y está bueno eso porque a mí me pasa cuando escucho las palabras de otro. Cuando yo recibo palabras, cuando recibo yo, siento, puedo sentir esa vibración que nace de la persona que me lo está diciendo, que es su esencia. Entonces, y también me habla mucho de cómo está esa persona en ese momento. Sí. Y entonces para mí tiene ese poder increíble que uno a veces no le da el valor o la importancia que tiene al decir una palabra, ¿no? Porque la palabra tiene poder, tiene valor y tiene poder. Y habla de nosotros también, ¿no? Y cómo vibra esa palabra, le llega al otro. Y también pensamos que la palabra, para que haya palabra y tenga esa respuesta o tenga esa vibración o llegue, tiene que haber un otro del otro lado, que es el que está recibiendo eso, ¿no? Entonces,
Sí, yo te dejo, vos frename y habla porque yo no paro. Vos frename. Porque Es como... yo estoy alucinada con todo, entonces me ponen el play y yo le doy para adelante. Pero Vos vos vas cortame, hablando y a mí se me preguntame. van a... Vos vas hablando y a mí se me aparecen así palabritas, ¿no? En Sí, esto de sí, que la palabra tiene vibración, la palabra tiene dimensión. sí. Y si a veces no medimos eso y lo que puede generar en el otro, eh, podemos como complicar algo que es mucho más sencillo de lo que creemos. Y a veces, si nos tomáramos 2 minutos para no contestar un mensaje, para no escribir aquello que es el primer enojo que nos sale, ¿no? Esa respuesta automática que a veces tenemos, y esa ira cuando leemos algo, cuando escuchamos algo, y esto que vos decís, podemos percibir hasta la intención del otro en la voz, y decimos, pero no es necesario que sea así. Si respiráramos hondo y podríamos transmitir de otra manera y hacer que el efecto en el otro llegue diferente, y eso es un montón. Es un montón. Y te habrá pasado, por ahí a mí me ha pasado muchas veces que por ahí en el trajín del día o de cómo estamos nosotros también, en algún momento vas a decir alguna palabra que va a sonar mal o le va a llegar al otro con esa vibración que yo digo que habla de nuestra esencia, si estamos bien, si estamos mal, si según la emoción que tengamos le vamos a poner la impronta a esa palabra. Y a veces me ha pasado decir, pensar 2 segundos antes y decir, ¿y si le doy vuelta? ¿Y si le doy vuelta? Y le das vuelta y le diste vuelta a la situación en general. No es que solo le diste vuelta a la palabra, porque la palabra tiene vida, tiene esa vibración, esa impronta nuestra y hace que se meta en el otro y en el otro puede generar desde la magia de alentar al otro hasta sentirse rechazado o sentirse vulnerable o sentirse que no va a poder o sentirse que con eso no puede, que toda la negatividad que le estamos transmitiendo nosotros en realidad con esa palabra y que la hace su pensamiento después. O sea, cada palabra genera un pensamiento y una acción o una reacción, porque tenemos que darle la importancia porque está el otro. Nuestra palabra no tiene sentido si no está el otro que la escucha o que la lee, como vos dijiste, porque ahora también está el hecho de conectarnos o comunicarnos a través de un WhatsApp, de un mensaje escrito, que muchas veces termina también malinterpretándose y Sí. uno se enoja y va a contestar muy mal a ese mensaje y después tomarse 2 segundos, volver a leerlo y Uh-huh. quizás si no Sí. entendí, poner, no descargarse porque muchas veces ha generado problemas, es decir, bueno, bajo, le doy vuelta también a la respuesta. Y Sí. muchas veces cuando lo vuelvo a leer me doy cuenta, no era tan malo, no era que me estaba diciendo nada malo. Yo lo leí con toda la bronca mía y, y lo interpreté así y cuando le doy vuelta o pido, ay, mira, no entendí, me lo explicaste, y la cosa pasa a ser distinta. Entonces, Uh-huh. tenemos que ser muy cautelosos en darle ese valor al valor que tiene la palabra, ¿no? Porque es importantísimo esa vibración, esa vida que le damos a la palabra. Generamos en el otro, podemos crear cosas maravillosas en el otro o podemos llegar a destruir también situaciones o a magnificarlas o a darles otro valor que no era el que nosotros. Entonces tenemos que tener nuestro objetivo cuando vamos a decir algo, tenemos que tener el pensamiento antes de decir cuál es mi objetivo con lo que voy a decir, qué voy a plantear, cómo se lo voy a plantear y quién es la persona que me va a escuchar, en qué situación se encuentra y qué puedo hacer yo con mis palabras, si quiero transmitir un concepto, si quiero enseñar un nuevo conocimiento, bajarlo también al nivel que el otro me pueda comprender, porque si no, ningún sentido tiene que yo me ponga a explicar algo que el otro no va a comprender
o se va a asustar o le va a dar miedo porque todo suena muy difícil. Entonces, tenemos que replantearnos cada vez que uno se dispone a utilizar la palabra, que uno lo hace habitualmente todo el tiempo, es también meternos en nosotros y decimos qué quiero transmitir y también valorar al otro, porque el otro es un ser al cual yo puedo levantar allá arriba o lastimarlo con una sola palabra. Sí, yo creo que en el caso de los médicos, ¿no? Pueden o hasta hacer que la cosa sea más suave o hasta potenciar un síntoma, ¿no? Sí. Y yo desde hace un tiempo me tomé intento, digamos, cuando escribo un mensaje, intentar algunas palabras no usarla, por ejemplo, el siempre, el nunca, el jamás, el todos, esas palabras, ni hablar del no, o sea, trato de pasar el no a positivo y me lleva un trabajo. Y entonces trato de que, como son palabras para mí como muy pesadas, que tienen así como siempre pasó tal cosa, todos son unos, nunca voy a cambiar, jamás te va a pasar esto. Es como fuerte. Claro, y tiene un peso, tiene mucho peso. Claro, entonces intento cuando escribo, cuando mando un audio, intento no usarlas. Y a veces me tomo un tiempo y digo, bueno, no lo voy a contestar hasta que no encuentre esa palabra que necesito para que no suene tan feo lo que quiero transmitir. Entonces me imagino que ustedes, cuando tienen que decir determinadas cosas, debe ser, digamos, terrible poder encontrar la palabra adecuada para cada persona, conociéndolos como paciente y conociendo cómo se puede disparar, ¿no? Para cualquier lado, al otro. Porque a veces tampoco medimos qué es lo que puede generar en el otro y puede generar desde un miedo terrible o una situación inesperada frente a lo que está escuchando porque quizás tenía otras expectativas. Entonces, creo que en el lugar de ustedes es como tan prudente la palabra, tan precisa, tan importante, porque a veces lo que me dice el médico yo lo paso por mi cuerpo, entonces está eso, y bueno, y si lo dijo el médico, lo dijo el médico, o sea, y también se le da una entidad, tienen un peso sobre los pacientes, que es un montón, para ustedes también, o sea, para ustedes es cómo hacer para decir lo que hay que decir. Y bueno, en realidad uno tiene que prepararse también para decir lo que hay que decir, o por lo menos tener la intención de transmitirlo de la mejor manera y además prepararse para eso, como te dije, mentalmente. O sea, uno no puede largar o empezar a decir palabras por decir o por llenar huecos para poder llegar a decir lo que quiere decir, o sea, que no tengan sentido, sino que tiene que estar dirigido lo que uno va a decir y también tener el espacio apropiado. Yo no puedo dar o comunicarle algo a una paciente o un paciente en un pasillo de pasada y luego la dejo sola y me voy porque estoy muy apurada. Entonces, todo tiene que estar bien planificado, o sea, desde el sitio en que nos vamos a encontrar, donde nos vamos a sentar, donde vamos a estar frente a frente, si la persona quiere estar sola o acompañada por algún familiar o alguien que la acompañe. Eso es muy importante también respetar los tiempos y el espacio, ¿no es cierto? Tampoco puede ser un lugar donde abran y cierren la puerta cada rato, que me vengan a decir muchas cosas o preguntarme más que otras que no tengan que ver con el tema, que no haya un lugar donde podamos transcurrir la charla en forma tranquila y sin sobresaltos. Y el hecho de respetar al otro, ¿no? Que el otro, si quiere estar solo, quiere estar acompañado, y empezar la charla, quizás, una vez teniendo ese entorno, empezar como hay estrategias, ¿no es cierto?, que ya están establecidas en la bibliografía, como si hay estrategias para dar
noticias o para comunicar un resultado. Pero más allá de las estrategias, que uno elige el lugar, se sienta tranquilo, nos presentamos, sabemos nuestros nombres, sabemos qué hace cada uno, o sea, yo soy la que le va a dar la noticia, sabemos, hay una relación previa. También poder saber hasta dónde quiere saber el otro, ¿no? Es decir, yo lo voy a llenar de... Claro, yo lo voy a llenar de información, yo lo voy a llenar de información, o voy a ir diciendo, invitando a la charla de que, bueno, por ejemplo, tengo un resultado que por ahí no es el esperado, entonces puedo empezar como preparando, decir que por ahí no era el resultado esperado, pero, o sea, siempre, porque esto es real también, nosotros como no podemos ser determinantes con algo, como dijimos antes, decir, el siempre no es siempre, el todo no es todo, y el para siempre ni el nunca, o sea, no podemos porque tampoco tenemos la verdad absoluta. Entonces, por más que uno pueda arrancar diciendo, bueno, el resultado no es lo esperado, y puedo ir desarrollando la idea o me pregunta y terminar diciendo con todas las letras qué es lo que está pasando, o la persona quiere, hasta donde quiera escuchar en esa primera entrevista. También está el hecho de decir, la palabra del médico, como vos dijiste antes, es como palabra santa, el médico está allá arriba y como en otro escalón estaría la paciente o los pacientes o los familiares. Y en realidad hoy por hoy, no, uno trata de, o sea, la palabra no es la palabra santa, la mía, sino que lo ideal es que el paciente o la paciente sienta que forma equipo conmigo. Yo siempre le digo a las pacientes la palabra, ustedes forman parte de mi equipo, o sea, sin ustedes, sin vos o sin a la paciente, como me lleve con la paciente, si la trato de usted, yo siempre las tuteo, y quiero que lo hagan conmigo, entonces le digo, bueno, formás parte del equipo, o sea, y sin vos o si sin tu aporte, yo soy un mero número en esto y nada más. O sea que ya las decisiones las vamos a tomar en conjunto. Obviamente que uno orienta y siempre va a ofrecerle las mejores estrategias, las mejores posibilidades, y ahí arrancamos. Pero nunca con una palabra del poder de decir, bueno, es esto y no hay otra posibilidad, es esto o nada, es esto o nunca, es esto siempre, no. Y además la esperanza, porque un resultado puede ser fallido en un instante y modificarse, o tiene su tratamiento, tiene su pronóstico, tiene su salida, y entonces jamás podemos decir en ese momento, porque en realidad no estamos mintiendo, sino que no tenemos ese poder, no sabemos, vamos adelante, vamos a hacerlo juntas y vamos viendo, pero jamás determinar que esto es lo último, esto hasta acá llegamos, sino siempre hay una esperanza. Y aunque la esperanza, o aunque uno diga, a ver, yo siempre digo, no hay un resultado bueno o malo, no lo hay, aunque el resultado sea que por ahí partimos de ese plano, aunque este resultado sea ese, tampoco tendríamos que interpretarlo como malo si hay un trabajo de aceptación y de llegar a esa instancia acompañado y apoyado por un equipo donde nos acompaña, porque todos nos vamos a ir de este plano en algún momento. Entonces, también es eso, ¿no? Decir, cada uno, yo siempre les pongo esto, le digo, chicas, este instante vivimos vos y yo, digo, o sea, las dos estamos en la misma situación y vamos a tratar de transitar, obviamente que si hay una patología, si hay un diagnóstico, si hay algo, decir, bueno, corro con alguna desventaja, pero no quiere decir que tu vida se termine ahí, porque nos puede pasar a cualquiera. Tenemos el aquí y ahora, siempre les digo, el aquí y ahora es lo que vale tanto para una como para la otra. Y vamos a lucharla con todo y vamos a salir adelante. Y lo importante es también, esto y después te dejo hablar a vos,
Entonces, lo importante también es hasta dónde, o sea, pudo comprender lo que uno le transmitió con ese resultado, ¿no? La comprensión de lo que estamos charlando, porque a veces también uno habla y habla y habla y habla, y después la paciente te dice, entonces no es malo lo mío, ¿no? Y por ahí sí era malo, pero malo en el sentido que a veces te dicen malo por la patología, y vos decís, entonces ahí tenés que evaluar hasta dónde comprendió y qué emociones están jugando en ese momento, como para ver si en ese momento vos podés completar la idea o llevarla hacia otro lado en ese momento porque no es el momento. Entonces también es importante evaluar las emociones que provocan nuestras palabras en el otro, ¿no? Sí, y también a mí se me ocurre, te escucho, ¿no? Y primero se me ocurre que más allá de la cantidad de años que puede tener un médico de, digamos, dando diagnósticos, también por el médico pasan emociones y por más que haya dos diagnósticos iguales, no hay dos personas iguales a quien se lo está dando y hay un vínculo con ese paciente y como vos decís, y hay emociones del otro lado también. Y quizás en ese momento el paciente lo dimensiona de una determinada forma, pero llega a la casa y se le cae un tsunami encima. Y empieza a ubicar fichas y empieza a ver o que todo es mucho más grave de lo que creía. Entonces aparecen esos miedos de que si no estamos en el aquí y ahora, es muy difícil el cualquier camino que se esté por empezar, cualquier camino que se esté por iniciar, porque vamos a estar aferrados a un miedo. Y Sí. quizás sea un miedo que compartimos todos, ¿no? En mayor o menor medida, pero que algunos lo ven como más cerca, como si partir no nos fuera a pasar a todos, como si... Claro, No, pero bueno, ahí te está pareciendo como que claro, algo te más están mediato. poniendo, claro, te están poniendo enfrente como una Claro. condición, una posibilidad que no la tenías y que te da vuelta en tu mundo, que te lo da vuelta, te lo pone por ahí cabeza para abajo, como decir, patas para arriba, y de repente empezás a pensar que ya es inmediato, que posiblemente te vayas a ir de este plano próximamente, y que cómo haces con tu familia, que cómo haces, vos tenés tu trabajo o vos te acabas de jubilar o un montón de cosas que hacen a esas emociones que yo te decía antes y que uno tiene que intentar tranquilizar, respetando sus emociones, porque también hecho de decir, bueno, no llores, vas a estar re bien, a veces eso es hueco y es vacío y al otro no le sirve esa cosa No. del discurso motivacional vacío, porque en realidad estamos dando una noticia fuerte Pesada. y por más que yo te diga, vas a estar bien, que por ello lo digo, vas a estar bien porque vas a estar bien, porque lo vamos a hacer, porque le vamos a dar para adelante y vamos a hacer juntas y esto vas a estar bien, pero el ahora, el aquí y ahora, no estás bien. Entonces, Claro. respetar también si muchas veces se enoja la paciente o el paciente se enoja y responde mal y está embroncado y Es está todo que hay bien. como una mezcla de emociones, desde miedo hasta enojo, hasta tristeza. O sea, es como que te aparece todo junto en el momento en que uno, digamos, le baja la ficha, en que a esa persona le baja la ficha. ¿Y cómo haces para contener eso o el día siguiente? Porque Y quizás... bueno, por ahí en ese momento les permito que, yo les digo que se pueden enojar, pueden hasta transmitir todas esas emociones juntas, que es el espacio, que puede llorar, que puede enojarse, ¿no? Y que muchas veces lo único que hacemos es darnos un abrazo y no decir palabra, porque también a veces los silencios hablan también. Eh, pero lo importante es eso, ¿no? Que sienta que ese es un espacio donde puede llorar sin problemas, que no se tiene que aguantar, y si no, muchas veces se queda en el silencio y también respetar a que no quiere que le digas nada, que en ese momento
va a transitarlo en silencio. Lo ideal siempre es que esté acompañada, porque a mí me pasa que me quedo apenada si está sola o está solo y después tiene que ir su camino a casa. Con toda esa carga, ¿no? Con toda esa carga. con esa Entonces, angustia, siempre pienso, aunque incertidumbre. el otro no diga nada, aunque el otro no hable y no aporte nada o no diga nada, pero saber que está y que hay alguien que está al lado, para mí eso es muy, muy importante. Y la experiencia que tengo es que el después de llorar o después de, llego, bueno, patear puertas, así todo eso, así, porque a mí, todo lo que diríamos todos en algún momento, hacelo, y después empecemos a pensar, ¿para qué a mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde vamos? ¿Ahora qué hacemos? Entonces también, cuando uno da la noticia, también tiene que haber ese mensaje, ¿no? De que ahora vamos a organizarnos y y viene este camino que vamos a recorrer juntas y vamos a ir hacia lo que haya que hacer, el tratamiento o la biopsia, lo que sea. Y muchas veces con las pacientes, después que terminaron el tratamiento, volvemos para atrás y nos acordamos de esa primera charla. Decimos, ¿te acordás cuando te enojaste tanto conmigo? Cuando yo sabía que ese momento iba a llegar, pero en ese momento no lo podía ver, no lo podías ver. Yo sí lo veía, pero vos no lo podías ver, y está todo bien, porque no es algo personal hacia mi No, como si vos persona. fueras la responsable de lo que le está pasando al otro, ¿no? Claro, porque le estás diciendo y aparte, nada, le estás contando esto y la otra persona reacciona como puede, como le sale. Y aparte se suman un montón de cosas, si tienen hijos pequeños, si tienen nietos, si recién se jubila, si no tenía trabajo. Hay un montón de cuestiones. El asunto es que tener la empatía con el otro, la palabra esa que se usa tanto, tanto, que antes no la usábamos tanto, pero bueno, ponerse en los zapatos del otro, es ponerse en el lugar del otro, es decir, yo estoy acá, estoy con vos, y respetar también, respetarlo, respetarla a su reacción, a sus silencios, o también permitirle esto de llorar, de enojarse, y después eso baja y nos volvemos a encontrar y lo volvemos a charlar, y también contamos con la ayuda de un equipo multidisciplinario, porque Eso te muchas iba a veces no es preguntar. solamente que yo estoy solita con la paciente, sino que muchas veces necesitamos el apoyo del equipo, ¿no? O estar Ahora, acompañadas nosotras también. Sí, hay un equipo, digamos, al que vos podés acudir como médica y de acuerdo al paciente, digamos, porque tu experiencia ya más o menos sabés para dónde puede ir, por más allá de la individualidad de cada uno y la emocionalidad de cada uno. sí. Entonces, el paciente puede pedirlo y decir, yo necesito cierta ayuda extra para poder transitar este momento. ¿Cómo es Sí. eso de, por más que sea un hospital público, digamos, la incorporación de otros profesionales que hacen que transitar esto pueda llegar a ser, no solo para el paciente, sino también para el entorno, porque el entorno no viene con un manual para saber cómo acompañar a su familiar. Muchas Y veces esto la también, paciente, sí, muchas claro, veces la paciente no es que pide, muchas veces sí pide el apoyo psicológico, por ejemplo, pero muchas veces no lo piden y somos nosotras las que le decimos que tiene esa posibilidad. Hay un equipo maravilloso en el hospital que es del sector de cuidados paliativos, que uno dice cuidados paliativos y suena como que es en la última etapa de la vida, y no es así. claro. Eso uno puede comenzarlo antes, o sea, no necesariamente tiene que ser que esa paciente esté en la última etapa, sino que cuenta con equipos de psicólogos, psiquiatra, médicos clínicos, apoyo multidisciplinario, para la paciente, para la familia, no solo para la paciente, sino también para los familiares. Eh, entonces, eso, si la paciente no lo solicita, nosotros ofrecemos, o sea, directamente le decimos que existe esa posibilidad, y también la llevamos a que también lo elija porque está bueno y le va a hacer bien, salvo que sea muy reacia a esa situación al inicio, pero en algún momento sí lo hacen, y las pacientes transforman
y le ponen, como yo digo siempre, hay que ponerle palabra a lo que sentimos, como la palabra tiene ese poder. Yo digo, ponele palabras a lo que sentís para poder Sí, decirlo. sacarlo, ¿no? Sacarlo. Claro, es decir, ponele Verbalizarlo. palabras. Porque a Claro. veces son caras, a veces son llantos, a veces es una vibración en todo el cuerpo que uno la siente del otro lado. Estamos del otro lado del escritorio, pero uno siente esa vibración con la que entra la paciente y que no está buena. La sentís durante un rato de la consulta hasta que le empezás a decir, bueno, ponele palabras a esto que sentís. Digo, Claro. porque yo lo estoy sintiendo. Yo lo estoy sintiendo, pero necesito que lo definas, porque al ponerle palabra también se está escuchando, o sea que la palabra no solo es importante para el otro que escucha, sino para uno también, escucharse, decir, lo que me está pasando, lo que siento es esto, me angustia esto, lo que más me duele de esta situación es esto. Entonces le ponemos nombre y apellido a la emoción, al sentimiento, y con eso se puede trabajar mucho mejor, porque ya estamos definiendo situaciones, estamos definiendo emociones, y muchas veces esto lleva más de una consulta, no es todo en una sola vez que uno pueda charlar con la paciente. Y lo otro importante también creo que es el respeto por esas sensaciones y por esas emociones, porque a veces uno dice, ay, tanto lío y tiene la posibilidad de tratarse Sí, de esto, el pero otro, el ¿viste? Y otro, mirá, digamos, claro, el otro ojo, quizás que tenía muchas veces todas. nos ha pasado a nosotros también, ¿eh? De decir, bueno, pero tiene la chance de hacer todo y mirá cómo reacciona, mirá esto lo otro, pero después uno tiene que reflexionar uno también. Si uno llegó a decir algo así, después uno se lo tiene que replantear también, porque no tiene mucho que ver digamos, la dimensión de lo que te está pasando en comparación con otro, sino que lo que te está pasando a vos con esto que te están diciendo y no compararlo con lo Con que se nada. le dijo a otro, que por ahí era más grave y el otro respondió de otra forma. Bueno, pero ahí es respetar la individualidad y respetar a ese ser que puede con eso de esa forma, o sea, puede responder de esta forma. Entonces, Y se me trabajarlo de... ocurre preguntarte, con aquellos médicos que recién inician en esta especialidad tuya, ¿no? ¿Cómo se hace para que, más allá de la experiencia que va a adquirir cada uno y que la experiencia no se puede transmitir, o sea, vos tus años de experiencia no se lo podés transmitir a ninguno que esté iniciando este caminito, pero ¿cómo se hace para transmitir esto de que del otro lado hay un ser humano, que del otro lado hay emociones, de que no hay dos pacientes iguales, dos diagnósticos iguales, dos Y en situaciones realidad, iguales? ¿Cómo haces para, no quiero decir adoctrinar, pero formar, digamos, no, bueno, profesionales que tengan... en realidad se forman, porque los médicos más jóvenes, yo digo más jóvenes para no sentir que ya estoy en la no, los médicos jóvenes en realidad se forman al lado de uno, al lado de los más grandes, se van formando en el día a día, entonces van compartiendo tareas con el médico que le toca rotar, qué sé yo, por ejemplo, en nuestro servicio tratamos, todos tenemos como esa impronta de la palabra y de respetar al paciente, es algo que lo vivimos como algo común para nosotros, o sea, para todo el equipo. Entonces, nuestros residentes o los médicos jóvenes que están con nosotros viven eso en el día a día, además de que uno trata también de hacer hincapié en eso, se hacen charlas, se dan clases, se comparte y también se habla de esto. Y todo el equipo lo trabaja de esta forma, o sea, no es que tenemos diferencias. En este sentido, todos apuntamos hacia el mismo lado y los médicos más jóvenes se van adaptando a eso y van aprendiendo y se van formando. Hay quienes ya lo traen innato, porque hay gente Claro. joven que lo traen, esa forma ya la traen desde su casa y lo que hacen es reafirmarlo, y otros por ahí que no es que no lo hayan vivido en sus casas ni nada de eso, sino que por ahí toman como, o fueron, la carrera de medicina por ahí te habla de la enfermedad, de los signos y síntomas, del tratamiento, de pronóstico, buen pronóstico, mal pronóstico y todo lo demás,
Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en mi servicio es transmitir esto en forma general a todos y uno después ve esos resultados que son maravillosos cuando los ves a los médicos jóvenes Claro. y siendo ellos los resultados a las pacientes y los ves con esa humanidad que a nosotros nos da, a los más grandes nos da placer, porque decís, bueno, misión cumplida, es como lo que queremos, Claro. además de que sepas todo lo otro, ¿no? Signos y síntomas de tratamiento, que te lo vamos a tomar también, pero también esto es tan importante como todo lo demás que hacemos. Entonces, yo creo que hay una forma de que esto no se pierda en el camino. Hay una Porque forma también en los primeros pasos juega mucho esto de poder separar, me imagino, la emocionalidad propia de estar diciendo lo que tienen que decir frente a un paciente que ya vienen tratando y que ya vienen acompañando y que también debían tener sus expectativas de la esperanza. Y entonces, ¿cómo poder, digamos, decir, bueno, ok, lo transmito de la forma más humana posible, con la compasión que tengo que tener, con esto de que vos hablabas de la empatía? Yo creo que desde la empatía ya lo hacen y después viene todo el aprendizaje a medida que vas teniendo experiencia en esas situaciones, porque la primera experiencia es tremenda. Yo me acuerdo, yo por ejemplo, de leer un diagnóstico y sentir que esa persona, ¿cómo hago para decir esto? No digo la palabra, la digo, no la digo, y era por ahí, la angustia era más mía. El otro también se iba a angustiar, pero en realidad yo sentía demasiada angustia como me... Y entonces también pasa con los más jóvenes, decir, bueno, a medida que vas teniendo más experiencia con ese tema, es como que vas adquiriendo también tu forma, tu forma de transmitir. Eso es también lo maravilloso de la palabra y de que tiene tu impronta, que tiene tu forma, por ahí no es la misma que el otro que te enseñó, el que te mostró, sino que ya tenés la tuya y eso es fantástico, porque eso es genuino. Lo que estás diciendo es lo auténtico. es auténtico, no es un librito, no es un texto que te aprendiste de memoria, sino que sos vos. Y eso es maravilloso. Y también emocionarse uno como profesional. Yo siempre les digo, permitírselo también. Yo me he emocionado hace poco que me quedé también con mucha emoción al salir de una cirugía y encontrarme con los padres de la paciente y abrazarnos y emocionarnos porque queríamos llegar a ese momento de que se dé la cirugía, de que esté todo bien. Y eso nos pasó y yo agradezco esa emoción. Agradezco esa emoción porque a mí me hizo muy bien ese abrazo también con para ellos. Vos poder eso de compartir esto que me pasa. Tal cual, y fue maravilloso, fue darle el parte de una cirugía, pero el agregado, del abrazo y emocionarnos, que de esperar ese momento y estuvo, qué sé yo no me lo voy a negar ni lo voy a reprimir, porque fue una sensación muy linda de emoción, de lograr, de haberlo logrado, de haberlo hecho, de haber se pudo hacer, que estaba todo el equipo completo para esa cirugía, que estábamos todos. Y bueno, encontrarte fue con los padres y fue maravilloso. O sea que también el verse humano también uno, o sea, no somos extraterrestres y lo importante entonces es que cuando transmitís algo también tenés que transmitir la esperanza de que vas a estar bien. Yo siempre digo esa palabra y no es un invento, no es que pase lo que pase, vamos a estar juntos y vamos a hacer todo lo posible para que estés bien. Y no se trata de resultados estrictamente, se trata de esta sanación, de este respeto, de esta empatía, y lo que vas a transitar, lo vas a transitar con amor y lo vas a transitar acompañada y lo vas a transitar siempre nosotros esperando, desde el lado del equipo profesional, esperando el mejor resultado y vamos por eso, vamos por eso. Seguro, claro. Es como intentar que todo aquello que esté por venir sea esto que vos dijiste, lo más sano, ir por la sanación de esa persona en todos sus cuerpos,
no solamente su cuerpo físico, sus emociones, su mente, su vibración, su energía. Y en la medida en que eso vaya más o menos nivelado, cualquier cosa que esté por venir va a ser como, a ver si encuentro la palabra, más, no sé si más fácil, pero diferente. Va a tener otra connotación, va... Sí. Claro. Entonces... Lo va a sobrellevar de otra forma. Claro. Una palabra muchas veces cambia toda una situación. Y por ahí está esperando otra cosa y por ahí escuchar una palabra de aliento o que estás ahí, te cambia ese momento. Entonces por eso digo, pensemos bien las palabras que utilizamos, ¿no? Pensemos bien en que sean, que tengan nuestra impronta, que tengan nuestra esencia, lo que queremos transmitir al otro, porque se siente cuando hay una negatividad profunda o cuando hay algo que siempre te molesta o no resolviste, más allá de una enfermedad o no. Entonces, eso no está bueno porque ya tenemos que luchar contra una enfermedad. Entonces, lo otro, esas malas energías o ese malestar o esas broncas, hay que resolverlas de alguna forma, hay que trabajarlas, hay que charlarlas, hay que ver qué pasa con eso y meter toda la energía positiva en vamos por esto. Y tampoco es como, son palabras vacías, que uno dice, bueno, con toda la energía positiva te vas a curar, te vas a sanar. Estamos hablando de otra cosa. O sea, por ahí no logremos los resultados que queremos, pero está el camino, está el transitarlo. proceso. Claro, Entonces, esa transición. Esa transición es, mira, a mí me pasó algo que en noviembre hicimos un taller de la risa en el hospital con mis pacientes, con las pacientes que conozco, con las nuevas, con las que conozco hace muchos años y coincidía con que hacía poco había sido mi cumpleaños. Entonces, bueno, vamos a festejar mi cumpleaños y hacemos el taller. Entonces, yo tenía miedo que no viniera nadie, que vinieran poquitas. Yo después tenía que seguir trabajando en el hospital, entonces yo dije, no va a venir nadie, que estaba como así como preocupada por eso. Después dije, bueno, no importa, no viene nadie, no pasa nada, sigo con mi trabajo. En eso no tenía espacio libre porque fui más temprano al hospital, estaba todo ocupado. Bueno, entonces en la sala de espera hacíamos esto. Entonces me doy vuelta por el pasillo interno a la sala de espera, digo, bueno, me había cruzado con una de las pacientes que llevaba empanadas. Dijimos en el pasillo del hospi. En el pasillo de la sala de espera hacíamos el taller. Era después del mediodía, así que no iba a molestar para nadie. Después yo atendía después en ese mismo consultorio, que daba a esa sala de espera. Sí. Bueno, me había cruzado con una de ellas que venía con un Estela con empanadas que traía para compartir, y yo dije, bueno, voy a ir a saludar a Estela, que seguro nos vamos las dos a comer las empanadas, porque me parecía que no iba a ir nadie más. Y cuando doy la vuelta estaba lleno de gente, y todos venían a saludarme, y yo, la verdad que me emocioné tanto, me dio tanta emoción que se hayan tomado el trabajo de ir, cada una llevó algo, y todas son especiales las pacientes, todas, pero bueno, estaba Natalia, que Natalia me dice, mira, yo no me sentía bien, estuve con dolor, pero tomé la medicación, me puse la peluca y vine. Wow. Y vine ayer. Y para mí fue tan importante la presencia de todas, pero la de Natalia, que estaba pasando por una situación, que esté ahí, fue muy fuerte, y se lo pude decir también, la admiración que yo tenía por ella, porque en realidad... hay que salir así. Claro, yo por ahí me voy a algo y me quedo en casa, no sé, no voy. Pero a eso voy, ¿no? Y todas alentándose también y diciendo cosas, palabras, con una vibración altísima, enorme, divina, entre todas. O sea, esa sala de espera fue maravillosa, esa sala de espera fue increíble, fue algo que me sorprendió gratamente, porque pensé que iba a estar sola con Estela comiéndome las empanadas, terminé comiendo torta, empanadas, sanguchitos, y el taller de la risa salió precioso, nos reímos, nos emocionamos. Entonces, por ahí me estoy robando todo el tiempo, pero el asunto mucho es no nos queda igual, Mercé. que la palabra tiene poder
tiene mucho poder. Y podemos crear o podemos destruir, podemos levantar a alguien o le podemos bajar terraza a terraza, lo podemos mandar al subsuelo y que difícil después pueda levantarse. Entonces midamos las palabras, pongámosle nuestra esencia y pensemos también que a veces podemos dar vuelta a la situación. Por ahí estamos enojadas y le podemos dar vuelta y le dimos vuelta y todo cambió. Tiene ese poder la palabra, tiene ese poder maravilloso, tiene vida, tiene vibración, tiene poder y podemos con la palabra cambiar la situación, cambiar el segundo de alguien, aunque sea el segundo, no importa, ese segundo lo cambiaste. Y se me ocurre cuando te escuchaba hablar de Natalia, ¿cuántas veces vemos actitudes que terminamos aprendiendo de aquellas personas y uno diría, yo por mucho menos que esto estaría en mi casa, Sí. estaría, Bueno, no sé, a o Natalia durmiendo, le o dije, deprimida, y o sabe que es llorando. mi gran maestra. Tal cual, a Natalia le dije, sos mi gran maestra. O sea, O sea, me enseñaste hoy un montón claro, y la verdad que eso me genera mucha admiración. sí. Entonces, también de esas situaciones aprendemos y rescatamos un montón. Es que creo que ellos no dimensionan lo que uno puede aprender cuando los ve que ponen garra, que ponen fuerza, que ponen energía positiva, que dicen, bueno, sí, yo de esta salgo. Cuando le ponen ese entusiasmo, entonces, y yo a veces me quedo, ya sea presencial, virtual, no importa, me quedo así como vos decís, admirada y decir, wow, y te da ganas de pararte y aplaudirlos y decir, Sí, sí, claro, sí, o tal sea, cual, aplaudirlos porque son maestros, dan cátedra de esto, dan son cátedra de maestros, que, nosotros solo acompañamos, nosotros acompañamos y son grandes maestros y son admiración total porque nos sí, enseñan, uno tiene que estar abierto también a aprender, ¿no es cierto? No sí, creerse que uno está no, enseñando, no, sino que uno está aprendiendo y la vida es eso, ¿no? Aprender de cada situación. Y yo siento que aprendo muchísimo de la paciente, de los pacientes. Me enseñan un montón y me dan un montón. Entonces, sí, y mis también esto palabras de, siempre van a ir acorde a eso. a mí me pasa a veces que algunos te mandan el laboratorio en donde los marcadores bajaron, te mandan el resultado de la tomo, y yo, o sea, fui aprendiendo a esto, a leer marcadores, no te lo dan en un curso de bio, no hay forma que te den en un curso de bio cómo leer un laboratorio, cómo, no. Y entonces, esto de que, y mirá, y los tumores se redujeron, y entonces vos decís, wow, y lo que decías hace un rato, quizás hace un tiempo esto lo hubiéramos visto diferente y ahora lo estamos viendo, digamos, en que todo aquello que hiciste, todo, digamos, hasta haber caído en un pozo y ser tu propia ave fénix, ¿no? Sirvió. Y eso es lo que se admira. Eso. Quizás más adelante la situación sea otra, pero no importa. En este aquí ahora, en este presente, en esta presencia que traes, esto es fabuloso. Tal cual, estás dejando Entonces, huellas, como yo digo, estás dejando huellas en sí, esas personas que pudieron estar acompañándote, estás dejando una huella que es imborrable. totalmente. Entonces, fíjate vos lo importante que es el no solo utilizar las palabras que hagan falta utilizar y ponerles la impronta, sino también el que la otra persona, que está el otro escuchando, respetemos a ese otro, Tal cual. que por ahí no hace falta que lo hagamos en casa también, no hace falta llevarlo a un paciente, sino No. con nuestro entorno, es decir, ¿cuánto puedo dañar yo con esta palabra? Y si la doy vuelta, ¿cuánto puedo cambiar esa situación en un instante? ¿No es cierto? Y Sí, cambiar la energía de ese lugar en ese momento que si uno cuando lo practica te das cuenta que sí cambia, sí y cambia. sí, bueno, y también uno se siente mejor de que le dio vuelta y lo puede reflexionar y lo puede plantear de otra forma. Exacto. Y lo otro, desde lo profesional, trabajar en equipo es fundamental, no estamos solos. No, Incluir a la paciente en ese equipo, porque forma parte, y ver al paciente como un todo.
como un ser integral, no tiene solo la enfermedad, tiene un espíritu, tiene un alma, tiene su pensamiento, tiene sus emociones. Exacto. Y nuestras palabras no tienen que ir en desacorde a lo que hacemos. Yo no puedo decir una cosa y actuar de otra. Tiene que ser acorde, porque esa es mi esencia también. Si no, no doy un mensaje erróneo y confuso. Entonces yo tengo que ser íntegra y genuina. Soy la que soy, digo esto, pero también actúo en consecuencia. Entonces eso está muy bueno también, el mantenernos fieles a nosotros y fieles a nuestras palabras, ¿no? Sí. Porque la palabra tiene se nos ese fue el valor. programa. Wow, siempre se nos va y yo quiero más. Vas a tener más, vamos a tener más encuentros. Gracias. Gracias a vos. Abrazo de luz, ¿sí? Besos. Gracias. Sos una genia. No, eso es sí. No, sí lo sos en lo que haces y como ser humano también. Así es que me